don David, que por favor nos grabe, a la queridísima Diana Fuentes, que también nos grabe, que ya se incorpora desde muy temprano al equipo, porque le comentábamos desde el inicio de este espacio que hoy la tendencia de golpeteo, la tendencia de campaña es hacia la ministra Loreto Ortiz Alf. La ministra Loreto Ortiz Alf es una de las que fue nominada por el presidente López Obrador y que no ha resultado ser más conservador que la vela perpetua, como por ejemplo González o Gómez Alcántara Carrancá, estos que tienen los apellidos, ya sabe usted, de alto pedorraje, o Margarita Ríos Farjat, que resultaron ser, insisto, muchísimo más conservadores que la falange española, ¿no? Y que pues fueron apuntados por el mismo presidente López Obrador. No así Loreto Ortiz Alf. Loreto Ortiz Alf se negó, o negó más bien, que la demanda del INAI para que pudieran sesionar 4 comisionados, ahora que todavía no se seleccionan a la cantidad necesaria de comisionados. Resulta que usted sabe cómo está la cosa, ¿no? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales mandó una solicitud, por decirlo así, una demanda con la que pedía a la Corte que ordenara al Senado concluir con el proceso de selección de comisionados y que mientras esto ocurría, se le tendría que autorizarle al INAI poder sesionar con solamente 4 comisionados, dándole el voto de calidad a la comisionada presidenta Blanca Lila Ibarra, pero la ministra Loreto Ortiz Alf negó la petición, negó la solicitud, y hoy, si usted lo revisa, le voy a pedir a don David que nos ponga los diarios de circulación nacional, a ver para que usted vea desde el Universal para abajo, ¿no? Como los fuimos mostrando desde temprano. Si usted se da cuenta, pues esa es la nota, ¿no? Esa es la nota. En el Universal aseguran que hay una campaña, en primer lugar, en contra de la ministra Piña, ¿no? Esa es como que la idea del Universal. Vamos, si quiere, al siguiente, don David, que es, si no me equivoco, ¿qué diario sigue ahorita con después? En Excelsior, mire, ministra Ortiz mantiene al INAI congelado, ¿no? Vamos ahora a Milenio, ahí está, ¿no? Loreta impide al INAI sesión de solo con 4 comisionados, ¿no? A ver si nos podemos pasar de una vez hasta La Razón. Ministra niega salvavidas al INAI, ¿no? Para que salga de inoperancia. Crónica, igual, como que hasta se copiaron ahí. Ministra niega al INAI sesionar solo con 4 integrantes y le pone acento a solo cuando pues, ya no se utiliza el acento a solo, ¿no? Y así. No se cumple esto que plantea el Universal, de que hay una supuesta campaña en contra de la ministra presidenta Piña, ¿no? No, la campaña es más que evidente y va en contra de Loreta Ortiz Alf, ¿no? O sea, claramente la campaña es en contra de Loreta Ortiz Alf por no permitirle a al INAI que pudiera sesionar con solamente 4 funcionarios. De hecho, de esto se habló en la conferencia de prensa mañanera, es el clip 13, don David, la corresponsal de Proceso, por supuesto que fue a recriminarle esto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dijo que pues están bloqueando al INAI, a los pobrecitos del INAI, y lo que respondió Adán Augusto López es que en todo caso se está adecuando a lo que dice la Constitución, la ministra Loreta Ortiz Alf, ¿no? Así de sencillo, se está ajustando a la Constitución. Va usted a escuchar a Dalila le insiste al secretario de Gobernación en que a lo mejor pues él tiene una intención determinada por el presidente López Obrador para bloquear en todo al INAI, ¿no? Y pues, la verdad es que aquí sí se lanzó el secretario de Gobernación a dar comentarios muy duros a Dalila Escobar. Escuchemos. Ayer la ministra de la Suprema Corte, Loreta Ortiz, negó una suspensión con la que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, pues pretendía sesionar
con 4 de los comisionados para poder desatorar todos los recursos de revisión que tienen pendientes. Preguntarle en ese sentido, se negó esta suspensión, no podrán sesionar con estos 4 comisionados, y preguntarle a raíz de todo lo que surgió también hace unos días en torno a la reunión que usted tuvo con legisladores, saber si en efecto el mensaje fue en torno a dejar inoperante al INAI, si el mensaje fue en torno al tema de este mundo ideal del que se habla, en el que estaría el gobierno actual en torno a la situación del INAI para evitar, para evitar algunos temas de transparencia, algunos temas de resoluciones, algunos temas de entregar información, o cuál es el objetivo de este mensaje que usted, después también ha mencionado que es un lastre. ¿Cuál es el mensaje que dio a los legisladores en este día y esos días de reunión, y pues la intención que tiene el gobierno en torno al INAI? Bueno, primero yo diría que finalmente alguien, en este caso la ministra Loretta Ortiz, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información. Fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los consejeros del INAI, los 4 consejeros, el que se les permitiera, violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley de comisionados, que la misma ley no prevé. Segundo, pues evidentemente continúan en el Senado de la República los esfuerzos para construir, en el caso de las vacantes de los 3 comisionados y en el caso de las 2 primeras, las 2 primeras que ya fueron rechazados o devueltos por el presidente de la República, necesitan ahora de las 3/5 partes de los integrantes del Senado. La última vacancia del comisionado necesita de las 2/3 partes. Son los senadores de la República los que tienen la obligación y el derecho de designar a los comisionados. Pues todavía les quedan algunos días de periodo ordinario, pues ahí está abierta la posibilidad, nadie está obligado a lo imposible. Respecto a lo que usted menciona de una reunión que yo sostuve con los senadores de la República, integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PT, del Verde y del PES, efectivamente estuve allí en el Senado de la República, analizamos básicamente los temas de la agenda legislativa, que por cierto ahora entiendo, pues esta última semana tendrán bastante carga laboral, porque en las últimas 2 o 3 sesiones de la Cámara de Diputados han sido aprobadas una serie de leyes que ya están hoy y seguramente en las próximas horas que hay sesión en Cámara de Diputados aprobarán otras que pasarán a Cámara Revisora, en este caso de Cámara de Senadores, amén de que están en proceso de dictaminación 2 iniciativas o 3 de reforma constitucional, entre las que yo recuerdo hay una reforma constitucional para que el delito de tráfico de armamento sea considerado un delito grave y por lo tanto sea sujeto. Se siguió el secretario de Gobernación a dar a conocer los temas que están en agenda en la sesión extraordinaria del Senado, tantos y tantos temas. Dalila, por supuesto, que le insistió, ¿no? En primer lugar, el secretario de Gobernación dice que pues quienes la han escuchado directamente a ella y por lo que le han comentado a él, entiende que hay una edición, escuche esto, edición, y se falseó o se distorsionó una conversación que tuvo con los senadores. Dalila le dice, pero a ver, ¿es conveniente o no para ustedes como gobierno tener inoperante al INAI? Y dice Adán Augusto López que no, que en ningún momento, que lo ha planteado el mismo presidente y lo reitera. Es una obligación de los senadores el designar a los comisionados, que no es que quieran dejar inoperante al INAI, pero que pues simple y sencillamente reconocen el fallo de Ortiz Alf por violar la Constitución. Mira, además de que ante cualquier cosa, en este gobierno sí se ha permitido que se obtenga información, pero mire de todo, ¿no? Ahí no estoy defendiendo a López Obrador, a su gobierno. Esa ha sido la realidad.
Se ha permitido que se obtenga información de todo, aunque supuestamente hay situaciones bajo resguardo o confidenciales, pero de todos modos lo han obtenido ellos con sus hackers o con sus fuentes en el ejército incluso, ¿no? Con sus fuentes en las dependencias, y todo se ha dado a conocer. En el sexenio pasado, permítame recordarle a usted que nos ve y que nos escucha, y a Dalila Escobar, en el sexenio pasado fue una situación verdaderamente cuestionable y fue un secreto a voces, por ejemplo, el tema de la Casa Blanca de la Gaviota. En el tema de la Casa Blanca de la Gaviota, que solamente llevó Aristegui Noticias, había una especie de prohibición, de censura, de veda informativa en todos los medios de comunicación corporativos. Nadie lo sacaba en las televisoras. Acá en Estados Unidos solo lo sacó Azteca América, cuando estaba yo su servidor de jefe de información, y pues por lo que me valió un regaño horroroso, terrible, ¿no? Ya después platicaremos de eso, pero esa fue la realidad. Y Univisión, que en ese momento no estaba fusionada con como televisora con Televisa, sino que estaba simple y sencillamente como socia de Televisa, Univisión. Y lo que planteaba Univisión a sus ejecutivos y a la presidencia de la República con Peña Nieto, que no querían que esta historia saliera, es que pues ellos tenían que competir con otras cadenas acá en los Estados Unidos, y que pues con la pena, ¿no? Que business is business, es lo que decían en Univisión, business is business, ¿no? Y por eso salió acá en este tiempo. Este tema del INAI a mí me da pero hasta risa, ¿no? Porque en efecto se crea una agencia dizque para que nos den información. ¿Alguna vez usted ha intentado solicitar información con el INAI? Es un trámite burocrático asqueroso, ¿eh? Y no dan toda la información que uno busca. Creo que debería sí en efecto haber una reforma en torno a que todas las dependencias tengan que presentar la información que se solicite, motivando la transparencia que tanto se necesita, como ocurre acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos también existe esta determinación de transparencia, y si uno va, no sé, ¿no?, al Departamento del Trabajo o al Departamento de Agricultura y exige la conversación que tuvo fulanito y que fue grabada para el planteamiento de tal cosa, se la tienen que dar. Pues lo mismo tendría que ser en México. ¿Para qué queremos tener una agencia, dependencia, organismo autónomo que nos cuesta 1,000 millones de pesos a los mexicanos al año? ¿Cómo para qué? Y especialmente con funcionarios que pertenecen a las esferas del poder y que a algunos amigos sí les dan su información y a otros no. Qué raro que justo cuando se creó el INAI pusieron bajo resguardo la venta de Banamex en tiempos de Vicente Fox, ¿verdad? Los impuestos que no se pagaron, ¿verdad? Qué raro, qué raro. Yo, más que este hecho de que deberían seguir sesionando para ver quién queda decomisionado o no, para mí, si le soy perfectamente honesto, para mí que ese organismo debería desaparecer, ¿eh? Debería irse mucho a la chingada. Pero bueno, esa es solamente mi idea, que insisto, lo que yo diga no importa. La voz más importante aquí es la suya, la de usted, que nos ve, que nos escucha y nos está escribiendo mucho en los chats. Me gusta mucho escucharlo y verlo en los chats. ¿Qué le parece que vamos a aún más información?